Mega Noticias con Paco Ramírez. Desde el primer Tratado de Libre Comercio defendió la soberanía energética de nuestro país. Pemex no se va a limitar a hacer petróleo, gas, condensados y lo que siempre ha hecho. No, ahora vamos a hacer proyectos nuevos. Rescatar a Pemex, renovarla, impulsarla, lo que no se pudo en 6 años con todo y los 1,4 billones de pesos de inversión. Bajó su deuda, sí, a 1,83 billones de pesos y se mantiene como la empresa más endeudada del mundo. Llega este hombre con amplio expertise en el ramo energético, no un agrónomo, sino alguien conocedor de los flujos, las necesidades, los retos y hasta los hoyos negros de esta petrolera. Se abren posibilidades para las energías renovables, limpias, para nuevos proyectos y hasta para cambiar de objetivos, hacerla resiliente y abrir ventanas de inversión privada. Dejará de ser una empresa productiva para ser una empresa pública del Estado. ¿Le dará eso mayor viabilidad? ¿Su deuda la absorberá el Estado? No lo sabemos. Tiempo es su mayor reto y para Sheinbaum resolver los problemas heredados de López Obrador. Vámonos con las cifras, los datos duros con Abel Martínez. Termina el sexenio, pero no termina la crisis para Petróleos Mexicanos. Claudia Sheinbaum recibirá a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo y entre las 11 que tienen mayor riesgo de no sobrevivir a la transición energética. Eso de acuerdo con el Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales. Y es que esta crisis podemos verla reflejada en 2 datos principalmente: deuda y producción. Pese al apoyo del gobierno, la deuda de Pemex apenas disminuyó ligeramente, al pasar de 105.8 mil millones de dólares en 2018 a 101.5 mil millones de dólares en 2024. Y para amortizar estos adeudos, el gobierno tuvo que inyectar a Pemex 49 mil millones de dólares en efectivo. También le ha dado 2.1 billones de pesos en apoyos fiscales, lo que representa 6.1% del Producto Interno Bruto. Y en materia de producción, el objetivo era alcanzar 2.4 millones de barriles diarios de petróleo, pero al segundo trimestre de este 2024, su plataforma de producción alcanzó el nivel más bajo en décadas, 1.53 millones de barriles diarios. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, admitió que los problemas financieros de Pemex son enormes y la reestructuración de su deuda tardará años, por lo que este sexenio sería apenas el comienzo. En este entorno, hoy la presidenta electa anunció que Víctor Rodríguez Padilla será el próximo director de Pemex. Es físico y maestro en Ingeniería Energética por la UNAM y doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble en Francia. Cuenta con posgrados en el Instituto de Economía y Política de la Energía de Francia y en el Instituto de Investigación Científica de Quebec, Canadá. Cuenta con 42 años de experiencia en el rubro energético. Se le ha galardonado con la medalla Gabino Barrera. Además, recibió el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog. Víctor Rodríguez Padilla tendrá entonces el reto de rescatar del abismo a la petrolera mexicana, que en este gobierno y en el que encabezará Claudia Sheinbaum ha sido una prioridad y ha sido catalogada como una empresa que debe ser rescatada. Así es, Abel, muchas gracias. Y bueno, déjeme decirle, esta mañana Víctor Rodríguez Padilla criticó fuertemente a los gobiernos neoliberales, asegura que saquearon a Pemex y sostiene que no se sabe dónde quedó el dinero. Cedillo endeudó a la compañía con más de 50 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Desapareció. Desapareció, se fue en el régimen fiscal. Pemex era obligado a endeudarse para pagar los impuestos durante ese periodo. Llegó a pagar hasta más del 70% de los ingresos de Pemex Exploración y Producción, uno de los regímenes fiscales más agresivos que hubo en el mundo.
Víctor Rodríguez participó aquí Cedillo en 2019 en A Fondo de Mega Noticias y desde aquel entonces planteaba ya la necesidad de que la Secretaría de Hacienda hiciera más eficiente su trabajo con relación a Petróleos Mexicanos. Así lo decía hace 5 años aquí en Mega Noticias. Dinero hay, pero Hacienda se lo lleva. Y entonces aquí lo crítico de salvar a Pemex es de que Pemex genera dinero, pero entonces déjale o regrésale una cantidad suficiente para que pueda hacer todo lo que tiene que hacer en términos de la cadena de valor en exploración, producción, invertir a riesgo, que es lo que una parte de la renta se usa para eso, y lo demás equilibra tus cadenas productivas, ¿no? Pero entonces lo crítico de Pemex es, si el gobierno quiere salvar a Pemex realmente, como dice, es que tiene que componer la hacienda pública. Bueno, mire, en ese entorno, el próximo director de Pemex aseguró esta mañana que tendrá una estrecha colaboración con Rogelio Ramírez de la O, quien continuará, por cierto, al frente de la Secretaría de Hacienda. Y establecemos comunicación con Enrique Ochoa Reza, abogado, economista, ex consejero de Administración de Petróleos Mexicanos. Un gusto, como siempre, el poder platicar aquí en Mega Noticias contigo. Paco, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y saludar a través tuya a todo tu auditorio a nivel nacional. Muchas gracias, Enrique. A ver, déjame hacerte solicitarte una primera opinión de lo que hoy se decidió en torno a Petróleos Mexicanos. Yo creo que es una muy buena noticia que una persona con conocimiento técnico que se ha destacado por escribir, estudiar y opinar sobre el destino de Petróleos Mexicanos sea su futuro director general. Hay múltiples documentos de autoría del próximo director de Pemex que describen su pasión, su conocimiento por el sector de los hidrocarburos, y creo que será muy importante que ponga en la práctica muchas de las tesis que ha sustentado a lo largo del tiempo desde el ámbito académico, desde el ámbito de la opinión informada sobre lo que es el sector petrolero, de gas natural, de la refinación y de la petroquímica en el país. A ver, déjame preguntarte, ya que mencionas esto, Enrique, ¿es muy diferente el ver, valga el término, ver los toros desde la barrera a estar en el ruedo? Absolutamente, y es muy importante tener conocimiento técnico, lo cual está acreditado en la trayectoria curricular de quien será el futuro director. Y por otro lado, pues se requiere un gran talento administrativo y un extraordinario equipo de colaboradoras y colaboradores que acompañen en la tarea para poder cumplir con la gran responsabilidad de administrar la hoy empresa productiva Petróleos Mexicanos. Ciertamente es un gran reto, sí, y hay que hacer la combinación entre la teoría y la práctica para poder enfrentar ese reto. Oye, hablando de retos, Enrique, Víctor habla de que no es una empresa muerta, pero producción, refinación y deuda, de verdad son enormes retos de Petróleos Mexicanos. Por supuesto, históricamente también hay herramientas para poder pensar hacia adelante. Mencionabas en una de las cápsulas que compartías con tu auditorio la opinión del futuro director de Petróleos Mexicanos por el régimen fiscal de Pemex. Ahí hay un tema muy importante que analizar. Una de las discusiones públicas que está en el Congreso de la Unión es revertir la condición de empresa productiva del Estado que tiene hoy Petróleos Mexicanos para convertirla en una empresa pública del Estado bajo la propuesta de reforma que discute Morena en el Congreso de la Unión. Ese sería un error. ¿Por qué? Porque el régimen fiscal de una empresa pública tiene las características que el director en 2019 afirmó que eran contrarias a los intereses de Petróleos Mexicanos, es decir, una carga fiscal fuerte sobre la empresa pública, distinta a la carga fiscal más competitiva que tiene una empresa productiva del Estado. Para eso se diseñaron las empresas productivas del Estado, para que tuvieran un grado mayor de autonomía presupuestaria, para que tuvieran un régimen fiscal más competitivo, como otras empresas petroleras en el mundo, y por lo tanto la reforma que se impulsó en 2013 y 2014 le dio el contexto de empresa productiva a Petróleos Mexicanos
y una de esas herramientas era la posibilidad de tener un régimen fiscal más competitivo. Entonces será interesante ver si la visión que sostuvo el nuevo director de Petróleos Mexicanos en la entrevista que sostenía en 2019 es consecuente con lo que vaya a discutir el próximo Congreso de la Unión sobre el cambio de régimen legal y por lo tanto presupuestario y fiscal de Petróleos Mexicanos, que si en tal caso se aprueba esta reforma, pasaría de ser una empresa productiva del Estado con un régimen fiscal más competitivo a una empresa pública del Estado con un régimen fiscal mucho más invasivo sobre las finanzas de Petróleos Mexicanos. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, Enrique, porque te soy honesto, cuando esta mañana Claudia Sheinbaum anunció este cambio, la verdad me quedé en las mismas. Y te pregunto algo más sobre este cambio de empresa productiva a empresa pública. ¿Implicaría en algún momento que la deuda de Petróleos Mexicanos pasara al gobierno, al Estado? No necesariamente, porque el día de hoy lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda es sustituir deuda de Petróleos Mexicanos por deuda del gobierno mexicano. Permíteme explicar al auditor. Por favor. Como es de conocimiento público, durante los últimos 5 años, Petróleos Mexicanos perdió el grado de inversión en los mercados internacionales. Y al perder el grado de inversión en los mercados internacionales, la consecuencia de eso es que cuando contrae deuda, la tasa de interés que paga Petróleos Mexicanos sobre esa deuda es mucho mayor a que si tuviera grado de inversión. ¿Qué institución del Estado mexicano mantiene grado de inversión? Pues lo mantiene la Comisión Federal de Electricidad, que lo tuvo desde la administración anterior y una antes y hasta la fecha. Es decir, Comisión Federal de Electricidad tiene finanzas públicas reconocidas como grado de inversión. Y por otro lado, el gobierno mexicano. Entonces, ¿qué ha hecho la Secretaría de Hacienda? Contrae deuda del gobierno mexicano con grado de inversión, y es decir, a tasa de interés baja, y le transfiere esos recursos a Petróleos Mexicanos en lugar de que Petróleos Mexicanos contraiga deuda cara. Eso no ha pasado desapercibido en el mercado financiero y por lo tanto el grado de inversión de Petróleos Mexicanos ya perdido continúa descendiendo aceleradamente. Hoy está a 6 niveles por debajo del grado de inversión. Es decir, en ámbito internacional se reconoce que Petróleos Mexicanos está en graves problemas económicos y no se le escapa que la manera en que el gobierno mexicano en esta administración ha decidido resolver ese problema es sustituyendo deuda del gobierno federal por deuda de Petróleos Mexicanos. En el caso opuesto, la Comisión Federal de Electricidad mantiene el grado de inversión que se tenía en la administración del presidente Peña Nieto y por lo tanto, aun cuando ha perdido niveles en las principales calificadoras internacionales, no los ha perdido al grado de perder el grado de inversión. Es decir, no ha tenido, a pesar de tener números negativos en los últimos 5 años, pues 4 de los últimos 5 años, pues no ha sido tan grave su situación como la de Petróleos Mexicanos. Entonces veamos qué hace, qué decisión toma la Secretaría de Hacienda, pero se prevé que continuaría siendo lo que se llama un swap de deuda, es decir, tomar deuda del gobierno federal en lugar de tomar deuda de Petróleos Mexicanos. Es correcto. Ahora, sobre este mismo tema, Enrique, pasar a ser una empresa pública del Estado elimina su autonomía y cargaría, quiero pensar que todo esto cargaría la Secretaría de Energía. Una consecuencia de ese cambio, por supuesto, es que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda tendrían más presencia en los órganos de decisión al interior de Petróleos Mexicanos que ahora. Y eso es el modelo que se tuvo en otros sexenios, quizás a los que se refería el exdirector, el presidente Zedillo y anteriores. La categoría actual de empresa productiva del Estado, consecuente con las reformas de 2013 y 2014, le da mayores grados de autonomía presupuestal, mayores grados de autonomía financiera, mayores grados también de capacidad jurídica para determinar sus propias decisiones, y eso pues está enfocado a que tengas un régimen fiscal
más competitivo y está enfocado a que tenga decisiones en el ámbito administrativo que pudieran ser más rápidas, más ágiles, consecuente con las otras empresas petroleras públicas en el mundo. Son regímenes fiscales, administrativos, presupuestarios, pues que han sido mejores prácticas internacionales para otras empresas públicas, es decir, para otras empresas del Estado petroleras en otros países. Lo que se ha visto en la propuesta, otra vez que se discute por Morena en las cámaras y que presumiblemente sería puesta a votación en el mes de septiembre, es revertir esas condiciones jurídicas, financieras, presupuestarias que daban más autonomía y regresar al contexto de las empresas públicas del Estado. Ahora, en la definición de empresa pública del Estado tendrá que estructurarse, pero parecería que lo más próximo que se tiene hoy en legislación mexicana es aquella tradición de las empresas paraestatales, que era la condición que tenían Pemex CFE en los años del presidente Zedillo. Entonces sería regresar a ese entorno. Veamos lo que sucede a lo largo de los siguientes meses para poder definir. Pero como actualmente la terminología de empresa pública del Estado no está definida en la ley, pues uno presupone que lo más cercano a ello es lo que es el régimen de empresa paraestatal. Enrique, mucho que hablar del tema Pemex y seguiremos hablando a lo largo de los siguientes semanas y meses, y si nos lo permite nos volvemos a comunicar contigo, ¿te parece? Sí, quizás, gracias, y un último comentario. Quizás por el favor. elemento fundamental es explicar al auditorio que Pemex tiene múltiples funciones. Una de las más importantes es extraer petróleo y gas natural, esa es una, extraer esa riqueza del subsuelo, y en esa actividad Pemex tiende a ser muy rentable, a extraer petróleo, gas natural y tener al final del año ganancias por esas dos actividades. Sin embargo, en la actividad de refinación, es decir, de convertir ese petróleo en gasolina, turbocina, diésel o combustóleo, Pemex pierde muchísimo dinero y es altamente ineficaz. Y ese es uno de los talones de Aquiles principales de Pemex. Entonces, el problema que ha tenido, de acuerdo a sus números públicos, es que mientras gana algo de dinero en extraer petróleo y extraer gas natural, pierde muchísimo más dinero del que gana al refinarlo, al convertirlo en gasolina, turbocina, diésel y combustóleo. Y esas pérdidas en Pemex Refinación son mucho mayores que las ganancias en Pemex Extracción. Y por lo tanto es que Pemex ha acumulado durante más de una década, año tras año tras año, números rojos, salvo uno de los últimos años, donde por una situación cambiaria tuvo mejores números. Pero la tendencia a resolver, o una de las graves tendencias a resolver, es claramente la ineficiencia y los números negativos que tiene Pemex Refinación. Ahí creo que debe haber una importante atención de parte de la nueva administración, a la cual siempre se le desea éxito, porque pues aquí lo más importante es que a México le vaya bien, y en ese sentido pues el mejor de los deseos para el equipo técnico que podrá iniciar responsabilidades en su momento. Enrique Ochoa Reza, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Paco, muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a tu auditorio. Gracias.